Pero el Señor pues me dijo que no, ¿verdad? Teníamos que venir rumbo a Monterrey. En un punto, pastor, estuve pensando, y a lo mejor no es la voluntad de Dios que yo venga, ¿verdad? Que me regrese, pero no, el Señor me obró en todo para poder estar aquí y es un privilegio. Gracias, pastor, por la invitación y bueno, un gozo estar con la iglesia nuevamente en su conferencia misionera y es de bendición, ¿verdad? Observar iglesias que en medio de la tempestad siguen firmes, ¿verdad? Sirviendo a su Señor, llevando el evangelio a todo el mundo. Que Dios les bendiga, hermanos, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, a Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a localizar versículo 8, vamos a leer ahí al versículo 16. Dice la palabra del Señor, hermanos, 1 Timoteo capítulo 1, 8 al 16. Hagamos una lectura alternada, por favor, y después vamos a orar. Dice así, versículo 8: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Todos, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos el 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dice el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Quiero predicar, hermanos, un mensaje titulado El glorioso evangelio. El glorioso evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Hemos creído un glorioso evangelio y nos ha sido encomendado un glorioso evangelio. Señor, danos pies que vayan. Síguenos dando manos que sigan dando a la obra de Dios. Sigue dando, Señor, a corazones dispuestos para ir, rodillas dispuestas para orar y llevar este precioso y glorioso evangelio a las naciones. Ayúdanos en esta conferencia, Señor, a deleitarnos. Ayúdanos a poner nuestros ojos en el bendito mensaje del evangelio, sí en las multitudes, sí en los perdidos, pero sobre todo en el mismo evangelio en el cual hemos creído. Bendice por favor tu palabra, bendice esta conferencia, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Ciertamente, hermanos, el evangelio debe ser llevado a todos, a todo el mundo. Es un mandato del Señor llevar el evangelio a toda criatura. Si pudiera yo pues definir, ¿verdad?, a mi entendimiento, misiones, pues es toda una estructura, toda una maquinaria que lleva por fin que cada ser humano alrededor del mundo escuche el evangelio por lo menos una vez en su vida. Todo ser humano, toda criatura debe escuchar el evangelio. Un glorioso evangelio que tenemos los que hemos creído. Millones de almas se pierden alrededor del mundo. Miles y miles siguen yendo a la perdición. Y es una urgencia, hermanos, que nosotros inflamemos o llenemos nuestros corazones con el mismo evangelio. Yo no creo que habrá una iglesia que no se llena del evangelio, que sea capaz de
llevar el evangelio. Siempre debemos permanecer llenándonos del bendito evangelio en el que hemos creído. Por eso, hermanos, quiero en esta noche, pues, que Iglesia Bautista Bethesda podamos deleitarnos en lo que hace el evangelio y las razones por qué el evangelio en el que hemos creído es un glorioso evangelio. Hermanos míos, gracias a Dios por el evangelio. Ciertamente hay multitudes que necesitan escuchar, miles sin una porción de la palabra de Dios en su propio idioma. Territorios amplísimos sin la presencia de un solo misionero, sin alguien que les hable en su propia lengua ni les traduzca la palabra de Dios. Pero es tiempo de volver los ojos, hermanos, y volver a ver el glorioso evangelio en el que hemos creído. Una iglesia que lo aprecia, que se deleita en el evangelio, tendrá el corazón para llevarlo a las naciones. Por eso, hermanos, quiero que brevemente unos minutos pongamos nuestros ojos nuevamente en el glorioso evangelio en el cual hemos creído. Hermanos, vea lo que dice la palabra del Señor ahí, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Queridos hermanos, la Biblia nos describe aquí que el evangelio le llama glorioso evangelio. Y es interesante porque en el orden que normalmente nosotros hablamos o mencionamos las cosas, ¿verdad? Es decirle evangelio glorioso. Porque ahí la palabra glorioso aplicaría como un adjetivo calificativo para el evangelio. Pero es interesante, hermanos, y bueno, sin ser para nada, más bien un neófito, ¿verdad? Pero hermanos, la palabra glorioso y evangelio, es interesante que son dos sustantivos. Es decir, glorioso evangelio significa, hermanos, que el evangelio posee dentro de sí mismo la gloria de Dios. Que en el evangelio o el evangelio contiene la gloria de Dios mismo. Por eso el evangelio da luz, porque lo que resplandece del evangelio es la misma gloria de Dios. Lo que cuando hablamos de que predicamos el evangelio y damos su luz, lo que estamos haciendo al predicar el evangelio es que estamos mostrándole al mundo la gloria de Dios. Porque déjeme decirle, hermanos míos, la gloria de Dios es la que alumbra al hombre. La gloria de Cristo es la que alumbra al hombre cada vez que le predicamos el evangelio. Anoche en la avenida que nos levantó la grúa, hermanos, ahí dentro de esa cabina pequeñita de esa grúa, Fernando, el chofer, vio la luz del evangelio. Fue salvo, gracias a Dios. Ya la segunda vez que viajo en grúa, ya me estoy acostumbrando, hermanos. Y de dos los choferes, ¿verdad? El Señor es no ministerio. No me desconcentre, pastor, ¿verdad? Me ministerio a las grúas. Hermanos míos, debemos nosotros llevar ese evangelio y hacerlo resplandecer. Y es interesante que cada vez que hablamos de Cristo, ahí está la luz de la gloria de Dios. Y ahora quiero que vea, hermanos, algo bien interesante. Primera de Corintios capítulo 4, dice la palabra de Dios, versículo 3. Perdón, hermanos, es segunda de Corintios capítulo 4, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es tremendo que el mensaje del evangelio es poder de Dios para salvación. Pero el evangelio no ejerce su luz y su poder si lo mantenemos encubierto. Es interesante que si lo cubrimos, no da su luz y no salva a nadie, aunque puede salvar a todos. Y es necesario, hermanos, que nosotros lo proclamemos, que enviemos misioneros para que este evangelio en el cual hemos creído salga y dé su luz, mostrando la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, y observe la palabra Dios con D minúscula, y observe su periodo de ser un Dios con D minúscula, este siglo. Nuestro Dios se escribe con D mayúscula y es un Dios por la eternidad, es el Dios eterno. Ahora dice el Dios de este siglo, Satanás,
cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué lo cegó? Dice, para que no, y usa la palabra resplandezca. Para que no les resplandezca. No usa interesantemente la palabra para que no escuchen, pero en este caso usa la palabra resplandecer. Satanás quiere que, hermanos, mantener los ojos del mundo cerrados y ajenos a poder ver la luz del evangelio. Pero dice aquí el escrito, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y ahora el mismo versículo nos dice de dónde procede esa luz. Para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿De dónde, hermanos? De la gloria de Cristo. Hermanos míos, cuando nosotros damos el evangelio tiene la capacidad de alumbrar la oscuridad. Y hermanos míos, déjeme decirle, es la gloria de Cristo la que alumbra. Cuando hablamos de Él, lo que está alumbrando al hombre es la gloria de nuestro amado Salvador. Es la gloria de aquel verbo hecho carne. Es la gloria de aquel que le dio la vista al ciego. Es la gloria de aquel que entró montado en un pollino. Es la gloria de aquel que oró intensamente en Getsemaní. Es la gloria de aquel que fue inmolado por nosotros. Es la gloria de aquel que recibió una corona de espinas. Es la gloria de aquel el cual le arrancaron las barbas y le escupieron en el rostro. Es la gloria de aquel que fue traspasado por clavos. Es la gloria de aquel que fue levantado en un madero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la gloria de aquel, hermanos, que dijo Tetelestai, perdónalos porque no saben lo que hacen, y entregó el Espíritu por nosotros. Es la gloria de aquel que fue sepultado. Es la gloria de aquel que aquella tumba no pudo contener. Es la gloria del Cristo resucitado. Es la gloria del gran vencedor, Rey de reyes, Señor de señores. Es la gloria de aquel, hermanos, escúchame bien, que ascendió al cielo. Y es la gloria de aquel que viene otra vez. Debemos proclamar su evangelio porque es luz para los perdidos. Lo que alumbra es la gloria de Cristo, nuestro amado Salvador. Por eso quiero decirle, el evangelio es glorioso, contiene la gloria de Dios. Porque escúcheme bien, hermanos, también en aquella cruz, en aquella muerte y resurrección, en la obra del evangelio, en la persona de Cristo y su obra, se pueden concentrar todo atributo divino. Podemos encontrar su gracia, su misericordia, su santidad, su justicia, su fidelidad. Ahí se concentra la gloria de Dios. Por eso, hermanos, el evangelio es glorioso, número uno, porque alumbra en el lugar más oscuro. No hay lugar de oscuridad en la faz de la tierra donde el evangelio no pueda alumbrar. No importan las densas tinieblas, no importan, hermano, lo terrible que puedan ser esos lugares. El mismo trono de Satanás puede estar levantado en ese lugar. Los gobernadores de las tinieblas rodearlo para que nadie lo traspase, para mantener en ceguera y en perdición a los hombres. Mas si el evangelio llega a ser predicado, alumbrará el lugar más oscuro, hermanos. Queridos hermanos, el glorioso evangelio alumbra el lugar más oscuro. El glorioso evangelio, hermanos, puede llegar hasta los confines de la tierra. Lancemos su luz, enviemos misioneros, hermanos, porque el glorioso evangelio alumbra al lugar más oscuro. Queridos hermanos, cuando leemos Hechos 1:8, hay una mala interpretación de este versículo. Algunos piensan que Hechos 1:8, cuando dice la Biblia, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, el versículo no está enseñando un orden de trabajo. No está diciendo tenemos que predicar de esta manera en Jerusalén, y una vez que acabemos Jerusalén pasar a lanzar la luz del evangelio a toda Judea. No, hermanos, Hechos 1:8 nos está diciendo nada más y nada menos, hermanos, que la luz del evangelio no tiene fronteras, que debemos lanzar su luz a la vez a las naciones. Por eso, hermanos, dice el texto, hasta lo último de la tierra. Hermanos, el evangelio, su luz puede llegar a los hombres hasta lo último. El evangelio es glorioso porque alumbra al lugar más oscuro. Mucha gente piensa que hay lugares donde la oscuridad y los gobiernos actuales impiden la entrada de la luz. No, hermanos, el Señor dará su luz.
Pero se necesita alguien dispuesto a ir, alguien dispuesto a predicar. A veces gente quiere ir de misionero, hermano, a los lugares más alumbrados. A veces también hay que ir a los más oscuros. Hay que ir a esos sótanos, hay que ir a esas cárceles, hay que ir a esos países donde, escúcheme bien, por siglos no ha habido ya un impacto con el evangelio. Hay lugares en el mundo que ya el evangelio no ha penetrado a través de los años, siglos y siglos de oscuridad, pero este glorioso evangelio es luz. Y hay que llevarlo a esos lugares ahora. Vuélvete a rendir al Señor. Pregúntale si acaso Dios te quiere traspasando una frontera. No para que tú seas visto, pero para que ellos vean la luz del glorioso evangelio. El evangelio es glorioso porque alumbra el lugar más oscuro. Pero también, hermanos, el evangelio no solamente alumbra lo más oscuro. Vea conmigo 1 de Timoteo capítulo 1, hermanos, por favor. 1 de Timoteo capítulo 1, dice la palabra de Dios, versículo 11: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, doy gracias a aquel que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. El evangelio es glorioso, hermanos, porque contiene la gloria de nuestro Cristo. El evangelio es glorioso, número 2, hermanos, escúcheme bien, porque el evangelio levanta al hombre de lo más profundo. Cuando dice aquí la palabra, y es maravillosa, hermanos, yo no sé, yo me maravillo, mi corazón se inflama de gratitud, porque fuimos recibidos a misericordia. Y la palabra recibido tiene la idea, hermanos, de algo que recoges y levantas. Y no solamente lo recoges y lo levantas, pero lo levantas para que se vuelva y se haga tuyo de una vez por todas. Cuando dice la Biblia que fuimos recibidos a misericordia, la idea, hermanos, es que el evangelio lo que hizo con nosotros fue levantarnos de la condición en donde estábamos. Glorioso evangelio que recoge del piso lo más sucio, lo más inmundo, lo que nadie quiere, lo que todo mundo pisotea. Este evangelio lo puede levantar. Y hermanos, glorioso evangelio, porque hay vidas hechas pedazos. Pastor, ¿cuánta gente, hermanos, ha sido levantado? ¿Cuántos hombres despedazaron sus vidas con el pecado? Hechos pedazos, llegaron a la iglesia como un verdadero trapo donde nadie daba un peso por ellos, mas Cristo pagó su sangre, mas Cristo lo levantó con su poder. Queridos hermanos, el glorioso evangelio es glorioso porque toma lo del piso y lo levanta, y de eso el Señor hace un objeto para su gloria. Queridos hermanos, fuimos recibidos a misericordia. Ahora vea el texto bien interesante, porque fíjese bien ahí, vea conmigo versículo 13. Dice, mas fui recibido a misericordia. No dice que fuimos por misericordia recibidos. Dice que fuimos recibidos a misericordia. Escúcheme bien, hermanos. Él nos levantó del piso, Él nos recogió de ahí para ahora mostrarnos toda su clemencia, para tratarnos con tanto amor y tanta misericordia. Él recogió del piso la basura y la puso sobre su mesa para comer con Él. Él nos levantó del piso para hacernos sus hijos. Él nos levantó del piso para hacernos su pueblo. Él nos levantó del piso para lavarnos con su sangre. Él nos levantó del piso para darnos su bendita palabra. Gloria a Dios por el evangelio, hermanos. Un evangelio que levanta de lo más profundo. No importa la caída de ese hombre, hasta lo más bajo, este evangelio lo puede levantar. Y luego, hermanos, fuimos recibidos para ser tratados con tanta misericordia. Yo no sé si usted aquí esta noche puede testificar y decir un amén a la realidad de qué misericordioso, qué bondadoso ha sido nuestro Dios. Cómo nos ha tratado. No nos recogió para volvernos a tirar, no nos recogió para hacernos pedazos, nos recogió para tratarnos con amor y misericordia. Hoy estamos a la mesa del Rey, habiendo sido una basura en el piso.
Yo describo el evangelio como un recogedor, ahí pasando por los pisos más sucios, levantando basura para hacer de ello un objeto, como lo dije, para la gloria de nuestro Dios. El evangelio es glorioso, hermanos, porque alumbra en el lugar más oscuro. El evangelio es glorioso porque levanta de lo más profundo. Gracias a Dios por su misericordia. Aquella misericordia de la cual dice Efesios 2:4 que damos gracias a Dios, ¿verdad? Pero entendiendo que Dios es rico en misericordia. O aquello a 1 de Pedro 2:10 donde dice la Biblia que alcanzamos misericordia. Como lo dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero dice por su misericordia. La palabra de Dios dice, hermanos, en 2 de Corintios 1:3 le llama Padre de misericordia. Es aquella misericordia ilustrada en Lucas capítulo 15, donde aquel hijo pródigo se fue a vivir perdidamente, y cuando el padre lo ve, es movido a misericordia. Y cuando algo es movido a misericordia, como el corazón de nuestro Dios abraza al más vil pecador, Él lo abrazó como padre, aunque él estaba sucio, aunque él estaba como una basura del piso, el Padre lo abrazó. Gracias a Dios, el evangelio levanta de lo más profundo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando se predica del evangelio la gente se duerme, la gente ya no aprecia, no se deleita. Mi hermano Rocha decía en la mañana, cuando usted se mete a las profundidades de la Biblia, pero ya no se deleita en lo más básico, en lo más hermoso de nuestra fe, el mismo evangelio. Número 3, hermanos, el evangelio es glorioso porque alumbra el lugar más oscuro. El evangelio es glorioso porque levanta de lo más profundo. Primera de Timoteo capítulo 1 dice la palabra de Dios, hermanos. Versículo número 15 dice: la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Quiero que ponga atención en esto. El texto no dice que la gente es digna de recibir el evangelio. Más bien dice que el evangelio es digno de ser recibido por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y luego una declaración sencilla y simple del evangelio, poder de Dios para salvación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, escuche bien. Dice para salvar a los pecadores. La Biblia nos dice que a todos encerró bajo pecado para tener misericordia de todos. Todos somos pecadores. La Biblia no enseña que el evangelio, o por lo menos este versículo y en muchos otros versículos, el evangelio no fue para salvar a los escogidos, sino a los pecadores. Y la Biblia nos enseña, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. La perspectiva de este versículo, de decir que Pablo dijo yo soy el primero de los pecadores, no es para que siempre pensemos Pablo era el primero de los pecadores. Es para que nosotros, a la luz de la Biblia, reconozcamos que nosotros somos o éramos el primero de los pecadores. Cuando tú aprecias así el evangelio como el primero de los pecadores, no el primero de los justos, tú vas a apreciar el evangelio en realidad. Cuando tú reconozcas de dónde te sacó y levantó el Señor, no importa que hayas nacido en un hogar cristiano, no importa que hayas sido hijo de un cristiano desde pequeño, aún ahí te alcanzó la gracia, aún estabas en el piso, aún estabas en tinieblas, aún no merecías la salvación, aún estabas rumbo al infierno, y ahí el Señor te salvó, porque hermanos, este evangelio es para salvar a los pecadores, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Véase como el primero en la lista. Siempre dígale: Señor, siendo yo el primero y el peor tal vez de todos los pecadores, me salvaste por tu gracia. Ahora escúcheme bien, el evangelio, hermanos, el evangelio es glorioso porque salva al más vil pecador. No pudiéramos nosotros terminar de escuchar testimonios alrededor del mundo de hombres atroces y malvados que fueron alcanzados por el evangelio. No hay un país donde la maldad esté tan grande y la gente sea tan inmunda y tan pecadora, donde el evangelio no debiese llegar.
Todavía hay Jonases que no se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Todavía seleccionan sus campos basados a sus conveniencias. Por eso hay tantos campos sin la presencia de un misionero, porque no es el Espíritu de Dios al quien ellos escuchan. Hoy hay lugares llenos de tinieblas, llenos de maldad, hermanos, de viles pecadores que no están siendo alcanzados. Queridos hermanos, escuche, iglesia, escuche la voz del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos llama, el Espíritu de Dios es el que nos guía. Y hay campos vacíos sin un solo misionero, porque no escuchamos al Espíritu de Dios. Escuchamos lo que nos dice el hombre, escuchamos lo que tal vez sea más agradable, lo que le convenga a mi salud, lo que le convenga a mis intereses. No, hermano, los campos están vacíos, porque hay miles y miles pecadores que necesitan el Evangelio, pero no estamos yendo a esos lugares. Hoy me doy cuenta que inclusive la iglesia que fue lavada con la sangre de Cristo, creyentes que son lavados con la sangre de Cristo, desprecian a los pecadores. Yo me pregunto, ¿dónde está el Evangelio en el corazón de esa persona? Yo me pregunto, ¿qué se le olvidó? ¿Qué hizo Dios con esa persona? Hoy vemos a los más viles pecadores con desprecio y los rechazamos. Hermanos míos, escúcheme bien, el Evangelio debe llegar también a ellos, porque el glorioso Evangelio salva al más vil pecador. Alumbra el lugar más oscuro, levanta de lo más profundo, salva al más vil pecador. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo número 13. Dice la palabra de Dios: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Por favor, note la palabra antes. Antes. Hermanos, el Evangelio es glorioso porque transforma al más malvado. Transforma al más malvado. El apóstol Pablo dijo: una vez que recibí el Evangelio, ese Evangelio ejerció su poder en mi vida. Y el apóstol Pablo, me imagino, ¿verdad?, pudiera decir: y aquí les testifico, esto yo era antes, esto ya no lo soy ahora. ¿Qué hizo la diferencia? El glorioso Evangelio. Y hermanos, gloria a Dios, ¿cuántos aquí pudieran decir: yo antes era así? Yo antes era así. O cuántas veces tu esposa pudiera decir de ti: él antes era así, antes. Pero el Evangelio lo ha cambiado. Hermanos, el Evangelio transforma al más malvado. Historias infinitas escucharemos dándole gloria al Señor por la eternidad, de cuántas personas el Evangelio transformó. Acuérdate de ti mismo, el Evangelio te ha transformado, y más vale que te esté transformando. Hermanos, hoy día tenemos mucha gente que el Evangelio viene a sus vidas y no hay ningún cambio. Ellos dicen: pues antes del Evangelio yo era mentiroso y sigo siendo mentiroso. Yo era antes inmoral y sigo siendo inmoral. Yo era antes, hermanos, es que ¿por qué el Evangelio no ha hecho un cambio en nuestras vidas? ¿Por qué no ha hecho? Entiendo que hay una santificación y vamos en un proceso pareciéndonos más al Señor, pero sin duda, si recibiste el Evangelio debe estar cambiando tu vida. El Evangelio es glorioso porque transforma al más malvado. Amén. Y ojalá que podamos decir: hay un antes y un después. Igual para aquellas personas en el mundo que deben escuchar el Evangelio, también ellos puedan contar esta historia: yo antes era así, yo antes era idólatra, yo antes me postraba a los ídolos, y ahora alabo al Rey, al único Dios verdadero. Como los tesalonicenses, que testifica la Biblia, que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero y ahora le sirven a su Señor. Hermanos, el Evangelio transforma al más malvado. El Evangelio alumbra lo más oscuro, por eso es glorioso. Levanta de lo más profundo, salva al más vil pecador, transforma al más malvado. Y termino con esto. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo número 11. Dice así la palabra de Dios: según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí
me ha sido encomendado. Y ahora ese Dios que nos salvó, nos encomienda a nosotros, nos encarga, nos comisiona, nos manda, que ahora nos toca a nosotros llevar ese evangelio. Hermanos, el evangelio es glorioso porque Dios usa lo más indigno. Yo me deleito, pastor, al mirar hermanos en nuestra iglesia y en cualquier otra iglesia del Señor que entendieron que eran el primero de los pecadores, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ahora apasionadamente andan por las calles predicando. Se suben a un camión y predican, pasan por un parque y predican, y no dejan de hablar de su Salvador. Gente llena del glorioso evangelio, proclamándolo a los demás. Y hermanos, la iglesia así debe ser, para enviarlo a las naciones, para que el mundo escuche el precioso evangelio. Pero hay que considerar que el Señor puede usar lo más indigno. Tú puedes estar aquí sentado pensando, este asunto de llevar el evangelio debe ser, pues sí, de los más sabios, los más dignos, los más preparados, los de mayores talentos. Dios sí quiere que nos comportemos dignos del evangelio, pero Dios te puede usar, porque Él usa lo más vil. Queridos hermanos, el evangelio usa a lo más indigno. ¿Cuántas personas, no sé, hermano Rocha y pastores que están aquí, aún hay misioneros en el campo que eran trapos en el piso, las drogas, vidas deshechas, y hoy son misioneros? Hoy son portadores de esa luz. Hoy son como aquellos misioneros, ¿verdad? Que brillan en medio de la oscuridad dando su luz. Yo me imagino cada misionero y cada iglesia local como un faro de luz en esos puntos alumbrando. Pero antes eran, hermanos, personas que estaban su vida deshechas, pero ahora Dios nos quiere usar. Hermanos, este glorioso evangelio nos ha sido encomendado. Nos lo encargó el Señor para predicarlo a las naciones. Gloria a Dios por el evangelio. Hermanos, escúcheme bien, el evangelio es glorioso porque alumbra el lugar más oscuro. El evangelio es glorioso porque levanta de lo más profundo. El evangelio es glorioso porque salva al más vil pecador. El evangelio es glorioso porque transforma al más malvado. Y el evangelio es glorioso porque puede usar a lo más indigno. Pudiendo el Señor escoger legiones de ángeles para proclamar su evangelio, que por cierto en algún tiempo en la historia serán ángeles, quienes traerán, ¿verdad? Y terminarán de hacer mucho del trabajo, aquellos 144,000, no ángeles, ¿verdad? Pero darán testimonio a las naciones del evangelio. Pero en este tiempo, en este momento, hermanos, tenemos que entender que a nosotros nos fue encomendado el evangelio. Tenemos que entender, hermanos, que ahora nos toca a nosotros llevarlo a lo más indigno, pero salvado por la gracia de Dios, para proclamarlo a las naciones. Los ángeles mucho más eficaces, mucho más leales, mucho más rápidos, mucho más poderosos que nosotros, pero al Señor le plació darle su evangelio y encomendárselo a aquellos que lo han probado, a aquellos que lo han experimentado. Y si experimentar el evangelio no te lleva a proclamar el evangelio, hay algo mal con tu experimentación del evangelio. Algo no está en su lugar. Termino, hermanos. El evangelio es glorioso porque alumbra lo más oscuro, levanta de lo más profundo, salva al más vil pecador, transforma al más malvado, usa al más indigno. Pero escuche bien, versículo 1 Timoteo 1, versículo 17. Después que nos dice la escritura de lo que hace el evangelio y lo que hizo en la vida del apóstol Pablo y ha hecho nosotros en nuestras vidas, dice el versículo 17: por tanto, es decir, en conclusión de lo que se ha dicho. ¿Qué se ha dicho? Se ha estado hablando del glorioso evangelio. Amén, hermanos. Porque en la obra que hace el evangelio, por tanto, por ese evangelio glorioso, en conclusión y a razón de ello, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, simplemente al conocer el glorioso evangelio, al deleitarnos en él, no nos queda como iglesia más que darle la gloria y la honra por la eternidad a nuestro Señor. Gloria a Dios por su glorioso evangelio. Iglesia, deleítese, vuélvase a llenar de las verdades maravillosas del evangelio, y de esa manera saldrá el evangelio. Llénese del evangelio en usted para que de usted salga el evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el glorioso evangelio, aquel que enviamos a las naciones. Señor, estamos reunidos en este lugar para hablar de las misiones, para predicar de las misiones, para que ese glorioso evangelio, su luz traspase a todo pueblo, toda lengua y toda nación. Sigue obrando, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.